En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de sabiduría, dígnate, te rogamos, infundir en las tinieblas de nuestro entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de nosotros la doble oscuridad en la que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye nuestras lenguas, infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para entender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, hermanos, muchas gracias, profe. El día de hoy, pues como vuelvo y repito, vamos a tener un tema que tiene que ver con filosofía y es el tema de la metafísica. Muchos se preguntarán ustedes qué es la metafísica. Bueno, hoy lo van a saber. Antes de empezar, vamos a explicar la dinámica para este programa. El profesor Michele va a hacer su exposición y al final, pues él va a responder las preguntas que ustedes tengan sobre este tema únicamente. Entonces, pues para que lo tengan presente. Y cualquier cosa, si tienen que dejar la pregunta, la dejan en el chat y yo se la comunico al profesor, ¿vale? Entonces, profe, el escenario es todo tuyo. Ahí cualquier cosa, voy a estar aquí. Yo siempre apunto, profesor, mira, cualquier cosa yo interrumpo. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, de nuevo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, prestándonos su atención, sus oídos. Y saludos a todos los que también nos verán en diferido. Muy bien, entonces, la importancia de la metafísica. Esta es una cuestión muy importante, ¿okay? Que debemos tener en cuenta como cristianos, en general, todas las personas, pero sobre todo, además, nosotros como cristianos. ¿Por qué como cristianos? Bueno, sencillamente porque cuando tenemos que cumplir con ese gran mandato que nos dejó el Señor Jesús, a saber, ir por todo el mundo y compartir nuestra fe, hacer discípulos de todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, también diciéndoles que obedezcan a todos los mandatos que Él nos ha dejado, pues cuando tenemos que cumplir con este mandato y obedecerle, nos vamos a encontrar con gente que, desde luego, no comparte nuestra fe. En la medida en la que no comparte nuestra fe, no va a poder reconocer como autoridad aquello que nosotros reconocemos que es nuestra autoridad, a saber, Dios mismo. Dios mismo que se ha revelado a nosotros de un modo especial y nosotros atendemos a su revelación y nos sometemos a las directrices, a las interpretaciones, en fin, en general al gobierno de la iglesia, pues nosotros tenemos estas como autoridades. Y sin embargo, si vamos a querer compartir nuestra fe con estas personas, presuponiendo estas autoridades, vamos a encontrarnos con un problema. Y seguramente esto les ha pasado a cada uno de ustedes también en la medida en la que ha decidido compartir su fe. No todos, desgraciadamente, lo hacen, pero bueno, cuando uno se arma de valentía y toma la decisión de obedecer a Dios compartiendo también su fe, entonces se va a enfrentar con muchos desafíos. Tanto para aquellos que son parte de la cristiandad, pese a que quizás no compartan nuestra fe católica y sin embargo siguen siendo cristianos, así como también aquellos que encontramos fuera del cristianismo. Santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, el único que ostenta, digamos, la dicha, la honra de ser doctor común de la Iglesia Católica. Ustedes imagínense, en 2000 años de historia de la Iglesia, con aproximadamente unos 40 doctores que tiene la Iglesia, pues él es el único que es denominado, que es llamado doctor común. Pues él mismo insta, va enseñándonos, por ejemplo, en la Suma Teológica, probablemente la obra más conocida y de mayor importancia escrita por él, el modo en el que tenemos que proceder para poder compartir nuestra fe con otras personas. Entonces dice que depende. Y aquí usa como tal un principio socrático. A saber, va diciendo que dependiendo de la persona con la que nosotros
tengamos que hablar, entonces vamos a tener que presuponer una autoridad u otra. Por ejemplo, dice, con otros católicos que a lo mejor se resisten en cierta medida a aceptar algunos de nuestros dogmas, pues entonces apelamos desde luego a la autoridad de la Sagrada Escritura y a la autoridad del magisterio de la tradición. Con los herejes, en cambio, y él, o al menos así es como también se hacía antiguamente, al menos, todos los padres de la iglesia y después también a lo largo de la primera parte del segundo siglo, pues se entendía que eran herejes todos aquellos que, digamos, se podían encontrar en una situación de cisma, aunque quizás ellos no habían empezado como tal el cisma. Hoy en día esto sería lo equivalente, por ejemplo, a, digamos, nacer en una cuna de ortodoxos o bien, por ejemplo, de protestantes. ¿Ok? Entonces, esto simplemente es para poder contextualizar qué quería decir Santo Tomás cuando decía, bueno, con los herejes, en cambio, usen esta otra autoridad. Y entonces, esa otra autoridad a la que él hacía referencia era únicamente la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque desde luego ni los ortodoxos, ni en la actualidad, tampoco los protestantes, reconocen el magisterio, ni el Papa como su autoridad. Con los ortodoxos coincidimos en cierta medida en reconocer como autoridad a los padres de la Iglesia y también a los primeros 7 concilios, y sin embargo, no siempre el modo de interpretar a los padres de la Iglesia y también los concilios es el mismo entre los ortodoxos y los católicos. De suyo que entonces decía, bueno, partamos de la Sagrada Escritura. Y con aquellos que en cambio no son parte en ningún modo de la cristiandad, pues decía entonces, con estas personas hay que atender a la razón, hay que tomar la razón, en particular haciendo referencia a la filosofía, para poder disputar con ellos. Ojo, palabra muy importante, disputar y no discutir. La discusión se da cuando se empieza a acalorar la disputa, cuando por lo tanto ya no se está tratando de ir juntamente con la otra persona por medio de un diálogo, de dirigirse hacia la verdad, sino que se empieza a discutir, por lo que entonces se empieza a contender, se empieza uno a alterar y básicamente deja de escuchar a la otra persona también deja de escucharle a uno y entonces cada uno se queda finalmente con su propia postura, sin atender aquello que la otra persona quiera o pueda decirle. Por tanto, con estas personas entonces hay que atender a la razón de la autoridad, de la filosofía. ¿Por qué? Sencillamente porque, como decíamos al comienzo, en virtud del principio socrático, tenemos en cada una de estas partes que hemos elencado hasta ahora, compartimos un terreno en común. Eso es lo importante. Por lo que para nosotros como cristianos es más importante que cualquier otro también tener al menos algunas nociones de metafísica, saber para empezar qué es, porque nosotros tenemos que compartir también nuestra fe con otros. Y para poder cumplir, para poder realizar este fin, entonces debemos tener en cuenta justamente este supuesto. Bien, entonces, la importancia de la metafísica. Para empezar, ¿qué es la metafísica? Bueno, aquí traigo a colación unas pequeñas diapositivas que quizás puedan servirles a algunos, donde he tratado de, digamos, resumir muy grosso modo aquello que podríamos decir que finalmente también voy a tratar yo de ampliar en última instancia toda esta información. Muy bien, entonces, concepto y utilidad de la filosofía para empezar, ¿ok? Porque la metafísica hay que decir que es una parte de la filosofía. Y para poder entender entonces qué es la metafísica, antes que nada debemos entender qué es la filosofía y cuál es también su utilidad. Porque solemos decir en filosofía que la filosofía es una ciencia inútil. Ojo, aquí con ciencia no estamos haciendo referencia a la reducción que se suele hacer en la actualidad, en virtud de la cual se entiende que ciencia es solo y únicamente aquello que, en otras palabras, llamaríamos ciencias naturales o ciencias empíricas. Por ejemplo, la química, la biología, la astronomía, la física y así sucesivamente. Entonces, por ciencia estamos entendiendo aquello que tradicionalmente se ha entendido hasta que, desgraciadamente, desde la mal llamada modernidad y sobre todo desde la posmodernidad, época histórica en la que a nosotros nos ha tocado vivir, pues desde estas dos épocas históricas se ha empezado a entender la ciencia de este modo tan reducido. Pero tradicionalmente, o sea, por milenios en realidad, se ha entendido que ciencia es básicamente saber, y un tipo de saber cierto por las causas.
Entonces llegamos a conocer las causas y los principios de una determinada cosa, y en la medida en la que somos capaces de adquirir tal saber, entonces tenemos justamente ciencia. Por lo que entonces, como decíamos, se suele decir que la filosofía es una ciencia inútil. Inútil no en un sentido de que hay que desprestigiarla, en un sentido de que no tiene ningún tipo de importancia, de que no tiene ningún tipo de valor, no en este sentido, sino en el sentido de no ser útil, o sea, de no ser útil a fines prácticos, en términos de practicidad. Por ejemplo, en términos de practicidad, en la actualidad podríamos hacer referencia a la ingeniería, desde luego, a la informática también, podríamos hacer referencia a los avances en medicina, podríamos hacer referencia a trabajos prácticos como podría ser el de un electricista, el de una ama de casa, el de un albañil o de un taxista o de un verdulero. O sea, todos trabajos que se tienen que realizar justamente solo en virtud, o sea, los buscamos en virtud de la practicidad a través de la cual nos dirigimos a un fin que también es útil. Dicho de otro modo, para poder cobrar nuestro salario a fin de mes o para poder tener nuestra casa limpia y vivir entonces más o menos de un modo ordenado. La filosofía no sirve propiamente hablando, o sea, de modo en cuanto a lo que es su concepto, no, sirve, no es algo útil, sino que es inútil. ¿Por qué? Porque no buscamos la filosofía, no hacemos filosofía para poder llegar a tener, digamos, para poder cumplir, para poder realizar un fin práctico como uno de estos que acabamos de decir con estos ejemplos. Sino que es inútil en el sentido de que buscamos el saber a través de la filosofía por el saber mismo, no por las ventajas que podríamos contraer de un modo práctico, sino saber por el saber mismo. Y esto es, junto con después también la teología, que es más noble todavía, pues son en realidad las dos ciencias más elevadas a las cuales como personas deberíamos aspirar. ¿Por qué? Siguiendo también un principio que quedó bien sentado desde Aristóteles, sobre todo en adelante, el hombre, en virtud de una de sus potencias, es decir, por su intelecto, el hombre quiere saber. Nosotros como personas queremos saber, esto es propio de nuestra naturaleza. De ahí que en la medida en la que nosotros sabemos más, nos perfeccionamos siempre más en nuestra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierta manera es como si somos siempre más hombres. Tenemos una plenitud en lo que refiere a nuestra naturaleza humana siempre mayor en la medida en la que sabemos más. Así como, por ejemplo, decimos en teología que en la medida en la que somos más virtuosos, poniendo nuestra mira, nuestra como tal enfoque en el Señor Jesús para tratar de seguir su ejemplo, o también en la vida de todos los santos, para así tratar de algún modo de ser más santos, pues en la medida en la que somos virtuosos de este modo, porque vamos repitiendo continuamente toda una serie de hábitos, de costumbres que son buenas en sí mismas y que por lo tanto nos hacen buenos a nosotros también en la medida en la que las practicamos, pues así como somos siempre más santos, así como somos siempre más parecidos a ese ejemplar que el Señor nos ha dejado desde la encarnación en adelante, pues así también somos siempre más hombres en la medida en la que sabemos más. Y esto en lo referente a cualquier tipo de saber que sea verdaderamente bueno en sí mismo. Por lo que es por esto que nosotros deberíamos tratar de más o menos tener algunas, al menos, nociones de filosofía. Quizás no volvernos todos eruditos en filosofía, pero sí al menos tener unas nociones básicas, fundamentales, que puedan, número uno, servirnos a nosotros, para, como decíamos, perfeccionarnos así en nuestra naturaleza, pero también para finalmente poder ser más virtuosos, obrar mejor, ayudar mejor a otras personas, en fin, tratar de conseguir fines que son buenos en sí mismos. Por lo que la filosofía vamos a definirla como el amor por la sabiduría. De hecho, esto es lo que significa etimológicamente el término filosofía, de los dos términos griegos filos y sofía. Justamente los traducimos así al español como amor por la sabiduría.
entendiendo por la sabiduría, por lo tanto, como aquí lo seguimos diciendo, tanto en referencia al intelecto como a la voluntad. Porque cuando hablamos de filosofía, digamos, hablamos entonces de un amor a la sabiduría, y la sabiduría, digamos, dicho, definiéndola así como muy, muy grosso modo, podríamos decir que eh, es sabia aquella persona que es capaz de ordenar otras cosas u otras personas. Es decir, aquel que es capaz de, por lo tanto, poner orden en las cosas, pues se considera sabio. Pero esto se puede decir tanto en lo que refiere a la parte del intelecto como también a la parte de la voluntad. Por lo que entonces podemos decir que es sabia aquella persona que es capaz de ordenar, por ejemplo, su intelecto a la verdad, así como también es sabia aquella persona que es capaz de ordenar su voluntad al bien. De modo que entonces, por la sabiduría de tipo intelectual, sabemos más, somos sabios en ese sentido, y en lo referente a la voluntad, pues entonces obramos mejor. Y por lo tanto, entonces somos virtuosos, somos sabios en este sentido. Porque la filosofía lleva a la persona a querer saber por el saber mismo, como decíamos, y una vez que se ha alcanzado tal saber, entonces se sabrá vivir. Y para ello la filosofía tiene su modo de proceder, que es en tres pasos. El primero se empieza con la especulación. El segundo paso es el de la contemplación y finalmente el último, el de la teorización. Entonces, primero, a través de la especulación, lo que hacemos es que empezamos a buscar el saber por el saber mismo. Especulaciones en este sentido. Tiene que tratar de reflejarse en nosotros aquel tipo de saber que Dios, por su gracia, nos está queriendo comunicar. Está tratando de dirigirnos a alcanzar. Luego se tiene que dar una contemplación. Fíjense que la contemplación, por ejemplo, la tenemos también en la famosa lección divina. Es decir, cuando tratamos de seguir este método, sobre todo que se ha empezado a ser más conocido a partir de todo el trabajo de los monjes en los primeros siglos de la cristiandad, pues se trata de contemplar aquello que Dios primero nos ha querido decir a través de la lectura, de una buena lectura de la Sagrada Escritura. Entonces, por medio de la contemplación es cuando tratamos de reflexionar sobre aquel tipo de saber que hemos intentado alcanzar. Entonces reflexionamos para tratar de internalizarlo, para tratar de hacerlo nuestro, para poder entonces así interiorizarlo. Y finalmente pasamos a la teorización. Ojo, teorización, aquí también que viene del griego teos, o sea, Dios. Es decir, aquello que Dios está tratando finalmente de querer decirnos en última instancia, es decir, aquel tipo de información, aquel tipo de saber que es con el cual nos tenemos que quedar, que es lo más importante para nosotros. Entonces, este es un poco el método de la filosofía, o así al menos es como se ha entendido tradicionalmente. Lamentablemente, sobre todo ahora en la posmodernidad, la filosofía no se toma exactamente de este modo, pero esto simplemente se debe no a un ennoblecer la filosofía como tal, como ciencia, sino justamente por una desvirtuación que se hace de esta. Así que, concepto y utilidad de la filosofía. Lo primero, lo más importante. Por lo que, en realidad, si nos ponemos a pensar, dicho de otro modo, la filosofía es algo que no solo algo a lo cual todos deberíamos tratar de orientarnos en mayor o menor medida, sino que incluso, quizás sin saberlo, todos hacemos filosofía. Todos, en cierto modo, somos, entre comillas, por supuesto, filósofos. Filósofo no es solo aquel que ha sido capaz de adquirir, de conseguir un título, en la actualidad, por ejemplo, una licenciatura en filosofía. No, filósofo es aquella persona que de verdad es capaz de sentarse y hacerse preguntas por el saber mismo, para tratar de entender mejor la realidad. De suyo que entonces algunas de las preguntas que se hacen en filosofía, que hacen los filósofos y que todos nosotros, ya lo verán, nos hemos hecho algunas veces, son preguntas del tipo, ¿qué es la realidad? ¿Existe de verdad la causalidad? Es decir, ¿verdaderamente hay una conexión entre causa y efecto? ¿Qué es el ente? ¿Qué es el ser? ¿Por qué debo trabajar? ¿Cuál es la naturaleza de la persona, del ser humano? ¿Qué es esta cosa?
por ejemplo, algo como esto, que ahora mismo llamamos micrófono, pero ¿qué es exactamente? ¿Soy capaz de poder conocerlo hasta finalmente llegar a sus causas o solo puedo quedarme con, decimos en filosofía, con los accidentes o con el fenómeno? Son todas preguntas que en realidad todos nos hacemos continuamente. Otras preguntas podrían ser, por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Cómo se puede alcanzar la felicidad? ¿Cómo se puede, en última instancia, ser virtuoso? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Todas estas son preguntas filosóficas. Por lo que incluso aquella persona que de algún modo termina diciendo que la filosofía no sirve para nada, que es una estupidez ir tras la filosofía, esta persona está justamente usando, seguramente sin saberlo, pero está usando filosofía para arremeter en contra de la filosofía, porque está partiendo de unos presupuestos que son racionales y por lo tanto filosóficos, porque él está tratando de transmitirnos su sabiduría en lo que refiere a la filosofía. De modo que en última instancia se convierte, decimos, en una autorrefutación. O sea, la persona está invalidando su propio razonamiento o su propia objeción. Él mismo lo está haciendo. Muy bien. Pero esto no es algo que solo lo decimos desde, digamos, fuera del campo de la teología, sino que también, por ejemplo, tenemos filosofía en la Biblia. Aquí he querido poner 3 textos, 3 versículos, uno del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento, que pueden entonces de algún modo hacernos dar cuenta, digamos, de la importancia de la filosofía. Filosofía que, ojo, nuevamente, por filosofía entendemos amor por la sabiduría. Así que fíjense qué dice la Sagrada Escritura al respecto. Empezamos con el texto a la izquierda, Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijo mío, si das acogida a mis palabras y guardas en tu memoria mis mandatos, prestando tu oído a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, si invocas la inteligencia y llamas a voces a la prudencia, si la buscas como la plata y como un tesoro la rebuscas, entonces entenderás el temor de Yahvé y la ciencia de Dios encontrarás. Porque Yahvé es el que da la sabiduría. De su boca nacen la ciencia y la prudencia. Este texto es un texto increíblemente filosófico y maravilloso. Yo todavía recuerdo la primera vez que lo escuché, fue en mi niñez, en mi infancia. Yo nací en una familia de testigos de Jehová. Gracias a Dios, los testigos de Jehová al menos usan la Sagrada Escritura, claro, interpretándola mal, sobre todo digamos, lo que refiere a las doctrinas más fundamentales de la cristiandad, por lo que entonces no pueden ser considerados tristemente cristianos debido a que reniegan de las doctrinas más fundamentales, como por ejemplo la Trinidad, como por ejemplo la naturaleza divina del Señor Jesús, la naturaleza incluso personal, no solo divina, sino personal del Espíritu Santo, la también negación de la iglesia, del papado, en fin, de toda una serie de otros dogmas que como tal son el corazón, son el núcleo del cristianismo. Pero después de haber visto una película muy interesante, recuerdo que yo me había quedado pensando en qué era esto de la búsqueda de un tesoro. Y mi padre, en ese momento, estoy convencido de que justamente fue guiado de algún modo, asistido por Dios mismo, pues abre la Biblia y me enseña este texto. Yo, si mal no recuerdo, tenía entre los 7 y 8 años, más o menos, cuando por primera vez lo he leído. Y hasta el día de hoy a mí se me sigue poniendo, digamos, la piel de gallina, ¿no? De como decimos aquí, todas las veces que leo este texto, porque quedo asombrado todas las veces ante el significado de estas palabras. ¿Cuáles son las implicaciones de cada uno de estos términos? Son realmente muy profundos, muy nobles. Así que, primer texto del Antiguo Testamento, y podríamos poner más, por cierto, pero bueno, para no extender demasiado esta conferencia, entonces simplemente tomé uno. Y 2 del Nuevo Testamento. Los dos en la epístola de Santiago. El primero lo encontramos en el capítulo 1, versículo 5,
y dice, si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, ojo, si alguno de vosotros, lo vuelvo a leer, está a falta de sabiduría, o sea, si le falta en cierto modo sabiduría, si le falta incluso el amor, quizás podríamos entenderlo de este modo por la sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 17, nos dice, en cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Así que en esta epístola de Santiago encontramos también cómo se ennoblece, cómo se remarca, cómo se ensalza la nobleza de la sabiduría. Y recordemos que la filosofía es precisamente amor por la sabiduría. De suerte que si nosotros queremos cumplir también con estos textos bíblicos, si queremos obedecer como tal, o al menos seguir, digamos, estas sugerencias, en el mejor de los casos son sugerencias, ¿no? Pues entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y si le pedimos a Dios sabiduría, ¿qué es lo que le estamos diciendo en última instancia? Pues justamente que de algún modo nos haga filósofos, dicho de otro modo. No unos filósofos, lo vuelvo a repetir, como en la actualidad a lo mejor se podría entender, o sea, necesitando tener, requiriendo una licencia, quizás, ¿no? Una licenciatura en filosofía o incluso un doctorado, no un filósofo en ese sentido, sino un filósofo en el sentido, estrictamente hablando, como de aquella persona que ama la sabiduría. Este último texto de Santiago, del capítulo 3, lo quise poner adrede también, además de por esta razón, también para poder, digamos, de algún modo, eh, llevarles a ustedes a pensar, a reflexionar en cómo sabemos cuando alguien está siendo un filósofo, o sea, está teniendo amor por la sabiduría, cuando alguien está obrando a través de la sabiduría que viene de lo alto, o sea, por tanto, de una buena sabiduría, de la más noble de todas que podríamos tener. Y eso es importante reflexionar sobre esto, sobre todo por estas guerras que se dan en la actualidad, sobre todo aquí en YouTube, en redes sociales, ya sea entre católicos, protestantes y ortodoxos, así también como, pero por parte de aquellos que sobre todo se hacen llamar cristianos y que quizás no están metidos en este tipo de apologética más específica relativa a la doctrina, sino en aquella que ha sido llamado como batalla cultural. El modo de dirigirse las personas, al menos el modo que por lo general se tienen de referirse a otras personas, entre ellos, pues no suele ser pacífico, no suele ser complaciente, no suele ser dócil, no suele ser lleno de compasión, ni tampoco suele dar buenos frutos, tampoco suele ser imparcial, tampoco suele ser sin hipocresía. Y esto lamentablemente es una desgracia. Y las personas que, haciéndose llamar cristianas, queriendo de algún modo llevar a cabo una batalla cultural, queriendo de algún modo defender la sana doctrina, que lo hacen a través de unas formas o de unos modos equivocados, de unos modos que no cumplen con esta lista, entonces esas personas estarían, dicho de otro modo, queriendo realizar un fin noble a través de un medio vil. Y ojo, porque nunca el fin noble justifica el medio vil. Nunca. Es por eso que el Señor es muy claro en la medida de, número uno, habernos dejado ejemplo con su propio, por lo tanto, con sus propias obras. Y número dos, también en la medida en la que nos ha dejado su palabra, en la medida en la que también nos ha dejado otros ejemplos, los santos. Y esto, por lo tanto, es algo fundamental a tener en cuenta. ¿Y por qué hacen estas cosas estas personas? Bueno, en cierto modo, porque tienen falta de la sabiduría que viene de lo alto, desde luego. Pero también porque, seamos sinceros, en YouTube suele prevalecer lo que es la regla del mercado, es decir, en virtud de la demanda se presenta una determinada oferta. Por lo que en la medida en la que hay personas que consumen el contenido de estos individuos, entonces estos individuos es como si dijeran, ah, mira, yo estoy haciendo algo bueno desde su perspectiva, y desde luego el fin puede serlo, pero el medio no es el adecuado, y además también razonan de este modo. Hay gente que me mira, hay gente que me apoya. Esto de algún modo está llamando la atención. Así que voy a continuar de esta manera para poder dirigirme hacia ese propósito. Por lo que entonces, en cierta medida,
es responsable también cada cristiano que consume este tipo de contenido. Y sobre todo cuando se hace de un modo acrítico, o sea, sin ningún tipo de criticidad. Criticidad, o sea, siendo críticos en el sentido no de, digamos, querer decirle a la otra persona lo mala que es, lo miserable que es, las fechorías que comete, sino en el sentido de poder hacer un discernimiento entre las cosas. Y esto es un principio bíblico, es un principio paulino. San Pablo, seguramente lo recordarán, decía, analícenlo todo y retengan lo bueno. Quédense con lo bueno. Esto justamente se hace cuando se discierne, o sea, cuando se hace una crítica, porque crítica significa justamente separar, ser capaz de separar las cosas, de hacer distinciones, para finalmente quedarnos con lo bueno. Muy bien, ahora sí nos dirigimos a la metafísica de un modo más específico. Hemos visto qué es la filosofía, esto en términos generales, ahora vamos a decir algo acerca de la metafísica, porque la metafísica es una parte de la filosofía. La metafísica particularmente es la reina de las ciencias. Ojo, de todas las ciencias, tanto de aquellas que son más especulativas, tanto de las ciencias filosóficas, así también, pero como de las ciencias naturales, de las ciencias históricas, de las ciencias sociales. Es la reina de las ciencias, la metafísica. La metafísica es, por lo tanto, aquella parte de la filosofía que es la parte más fundamental de todas. Como aquí también lo hemos puesto en la diapositiva, la metafísica es la reina de las ciencias en cuanto que es reguladora de todas, o sea, de todas las ciencias, y además es la más amplia, o sea, es la ciencia, de entre todas las ciencias, es la más amplia. Es aquella que abarca más campo, más terreno. ¿Por qué? Bueno, porque su objeto de estudio es el ente. El ente en cuanto ente también decimos, es decir, cuando hablamos de objeto de estudio, hacemos una distinción, solemos hacer una distinción, si es que queremos ser un poco más finos, entre objeto material, o sea, el contenido, aquello de lo que vamos a hablar, aquello que vamos a estudiar, y el objeto formal, o sea, los modos a través, o la perspectiva, mejor dicho, la perspectiva desde la cual se puede hacer tal estudio. Entonces, imaginemos, para poder entender mejor esto, podríamos tener como objeto material de estudio el hombre. Bien, el hombre, pero puede ser estudiado desde diferentes perspectivas, por lo que entonces ahí pasamos del objeto material al objeto formal. Las perspectivas podrían ser una perspectiva, no sé, antropológica, una perspectiva sociológica, una perspectiva física, una perspectiva biológica, o sea, desde varios ángulos se podría estudiar el hombre. Bien, entonces cuando hablamos del objeto de estudio de la reina de las ciencias, o sea, de la metafísica, encontramos que como objeto material tiene el ente y como objeto formal el ente en cuanto ente. Ahora, ¿qué es esto de el ente? Probablemente se esté preguntando alguien. Dicho muy rápidamente, ente es el participio presente del verbo ser en términos gramaticales. Pero esto no es una invención, sino que se toma justamente de la realidad, porque la realidad es el ser. O sea, las cosas o bien son o bien no son. Aquello que no es, no es. Aquello que es, es. Decimos en filosofía y también en teología que Dios es, propiamente hablando, el ser. Para aquellos que a lo mejor no estén muy versados en teología y en filosofía, pero quizás sí les retumbe en la memoria, en los oídos, aquel texto famosísimo que encontramos en el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, cuando Dios escoge a Moisés para asignarle el cometido de liberar el pueblo de Israel, su propio pueblo, en el momento en el que Moisés le hace esa famosa pregunta, a saber, si me preguntan por tu nombre, por quién me ha mandado, ¿qué he de decirles? Bueno, Dios mismo les contesta, yo soy el que soy. Este es el modo en el que más popularmente se traduce ese versículo. Pero ojo, porque ese versículo también lo podríamos traducir de un modo más fino todavía, que es el siguiente. Yo soy el ser. Dios es el ser, propiamente hablando, solo hay un ser, no hay seres. En filosofía, aquellos que hablan de seres cometen, digamos, un error bastante grosero, pero que es entendible porque lamentablemente a lo largo de la historia, la metafísica, sobre todo desde un filósofo muy conocido por muchos, por otros no tanto, por supuesto no todos tienen por qué estar enterados de
filósofos que han marcado de algún modo la historia de la humanidad, pues desde un tal Immanuel Kant, probablemente a algunos les suene este nombre, la metafísica poco a poco se ha ido desprestigiando, se ha ido desvirtuando. Entonces, la modernidad, por ejemplo, en la mal llamada modernidad, digo mal llamada porque se quiere llamar modernidad aquel periodo que supuestamente sigue a aquello que también es mal llamado Edad Media. ¿Por qué Edad Media? No sé si alguna vez se han hecho esta pregunta. Bueno, se considera Edad Media aquel periodo de aproximadamente 1000 años que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, a saber, en el quinto siglo después de Cristo, hasta aproximadamente el siglo XVI después de Cristo. Entonces, más o menos por unos 1000 años reinó una etapa de oscurantismo, una etapa de decaída, tanto en el orden intelectual como también en el orden moral del hombre, de las personas, de la humanidad. Es por eso que, por lo tanto, es Edad Media, o sea, es un punto medio entre la época de los clásicos, por lo que entonces desde el quinto siglo después de Cristo hacia atrás, entonces con toda la tradición que nos habían dejado famosos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Plotino, Séneca, y así sucesivamente. Incluso también todavía es parte de esta parte de la época clásica, por ejemplo, grandes en la cristiandad como San Ambrosio de Milán, San Agustín, obispo de Hipona y otros así, pues esa era una época de oro. Finalmente se da la caída del Imperio Romano y durante estos 1000 años se da una época de oscurantismo hasta que finalmente esta modernidad, desde el siglo XVI en adelante más o menos, se empieza a elevar otra vez el hombre. De ahí también que en la época de la modernidad encontramos varias partes, la encontramos fraccionada en varias partes, donde la primera es justamente la época del renacimiento, ¿no? Justamente el renacimiento es eso de renacer, o sea, volver a nacer. Es como si dijéramos que, por fin, después de 1000 años, nos hemos quitado de encima este muerto que llevábamos sobre el hombro y ahora somos libres y ahora podemos volver a nacer, ahora otra vez podemos volver a, digamos, llegar a ser nobles tanto en lo que refiere al saber, al conocimiento, a la ciencia, así también como en lo que refiere a la moral. Cosa más falsa, imposible de decir, porque justamente la modernidad es mal llamada modernidad porque es precisamente cuando empieza a darse una decaída, tanto en lo que refiere al intelecto como en lo que refiere a la voluntad, porque en realidad la mal llamada Edad Media ha sido la época de oro de Occidente, en donde se han dado unos avances increíbles que si ustedes supieran los avances que se han dado tanto en lo que refiere a, por ejemplo, ciencias como por ejemplo la física o la filosofía, la teología, también podríamos hablar de, por ejemplo, la lógica, la geometría, la matemática, el arte, no sé, la arquitectura, el derecho internacional y toda una serie de otras cosas que se han justamente dado a lo largo de estos 1000 años. Es en estos 1000 años cuando, por ejemplo, los famosos monjes, sobre todo los benedictinos, allá por el siglo 7, 8, cuando había, digamos, destrucción por parte de los bárbaros por todas partes, sobre todo en lo que refería a todo aquello que se había puesto por escrito, todos esos manuscritos de justamente los clásicos, todos aquellos que ya nos habían traído toda una cultura muy grande. Ellos fueron los que se encargaron de reescribir todas estas cosas, lo hacían a mano, por supuesto, eran grandes copistas, grandes escribanos. Ellos fueron los que salvaron en realidad Occidente. La Iglesia Católica en última instancia salvó Occidente de una ruina absoluta si es que no hubiera estado la Iglesia Católica, si no hubiera habido católicos comprometidos con su fe que incluso fueron capaces de enseñarles a leer, por ejemplo, a otras personas que iban a establecer monasterios y donde fuera que llegaban para establecer sus monasterios, dejaban esos lugares que, por cierto, buscaban los lugares más recónditos y también más destruidos que habían en aquel entonces, y los dejaban limpios, ordenados, pulcros. O sea, ni siquiera en las grandes, entre comillas, ciudades se tenía la ingeniería que llegaban a establecer los monjes cuando habían justamente estos monasterios. Por lo que, como decía, a lo largo de la mal llamada modernidad, desde
ahí en adelante se empezó a afirmar que todos los anteriores, todos los filósofos anteriores a ellos, erraron al fundamentar, digamos, el saber en criterios exteriores a lo que era la pureza de la razón. Y aquí, por lo tanto, es cuando comienza el racionalismo, una corriente filosófica que lamentablemente parte de grandes errores y si hubieran hecho caso al principio aristotélico, si se parte de un gran error, entonces también la conclusión va a ser errónea, pero todavía más grande. Y ellos lo que hicieron fue contraponer como principio válido una metafísica de la subjetividad, o sea, individualista, propia de la persona, por la cual entonces, a través de esta metafísica de la subjetividad, se pretende esclarecer los principios de la realidad a partir de la verdad del sujeto. O sea, dicho de otro modo, soy yo como sujeto, como persona, como individuo, el que va determinando qué es verdad y qué no es verdad. Antes, la metafísica se hacía estudiando el ente, como decíamos antes, ente que significa que es el participio presente del ser. O sea, una cosa es hablar del ser, que sería Dios, otra cosa es hablar de aquellos que participan del ser de Dios. Todos los que no son Dios, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes, yo, todo lo que existe, nosotros no somos Dios, pero en cierto modo estamos existiendo, o sea, estamos realizando, decimos, el acto de ser. O sea, estamos existiendo, dicho de otro modo, ¿no? De manera un poco más simple. Si nosotros estamos existiendo, es porque no somos el ser. Si fuéramos el ser, entonces siempre hubiéramos sido y siempre seríamos, porque sencillamente el ser no puede dejar de ser, justamente porque es ser. Y esto es algo que se ha ido estableciendo, se ha ido asentando de un modo, digamos, imposible de refutar desde incluso aquellos filósofos llamados presocráticos, es decir, filósofos que vivieron antes de Sócrates, que en cierto modo Sócrates viene a ser algo, digamos, análogo a lo que después hizo, pero de un modo mucho más amplio, mucho más universal, el Señor Jesús, es decir, se parte la historia entre aquellos que vivieron antes de Sócrates y aquellos que vivieron después de Sócrates. Antes de Sócrates, por ejemplo, teníamos algunos filósofos, uno de estos, por ejemplo, podríamos apelar a, no sé, a gente como, eh, perdón, se me está yendo el nombre. Ay, les pido perdón, estoy teniendo un pequeño lapsus ahora mismo. Bueno, en fin, lo diré en algún momento, ya me acordaré. Les pido perdón, se me acaba de ir el número, tenía en la punta de la lengua y se me fue. Bueno, la cuestión es que él demuestra, usando por ejemplo la reducción al absurdo, que efectivamente solo puede haber el ser, no puede no haber el ser. Necesariamente, si las cosas existen, es porque son. Bueno, él lo hace de un modo monista, donde, es decir, tratando por lo tanto de llevarnos a que el ser es solo uno y entonces todos nosotros somos parte de ese ser, por lo que entonces vamos dirigiéndonos a un único y mismo principio, tratando además también de probar que, digamos, no había el cambio. El cambio, decimos en filosofía, es aquello que padece un movimiento, o sea, es aquello que puede recibir una actualidad o perder esa actualidad, recibir un bien o perder un bien. Dicho de un modo quizás un poco más sencillo, de un modo un poco más no tan técnico, pues entonces tendríamos, por ejemplo, que yo ahora tengo dos manos, pero si es yo puedo, por ejemplo, perder una mano, pues entonces estaría perdiendo una perfección, decimos en filosofía, o estoy perdiendo una realidad, una parte de realidad en mí. Pero yo también, ahora mismo, por ejemplo, no tengo grandes nociones de medicina y sin embargo podría adquirir esas nociones de medicina. De ahí que entonces estaría adquiriendo una realidad. Por lo que siempre que se da un movimiento, o sea, siempre que se da el paso de una potencia al acto, decimos en filosofía, entonces estamos justamente cambiando.
estamos padeciendo cambios. Nosotros hemos comenzado a existir. Si es que hemos comenzado a existir es porque no somos desde siempre. Si no somos desde siempre, no somos el ser. Bueno, en fin, se fue armando toda una, y, toda una disputa sobre si efectivamente hay cambio en la realidad o no. Parménides, ya está, ese era el nombre que buscaba antes, uno de los filósofos más famosos de la época presocrática. Y Parménides entonces hablaba del ser y lo establece a través de una, digamos, de la reducción al absurdo, por lo que entonces prueba que es imposible decir que no hay el ser, que es imposible que el ser, además, de algún modo cambie y pase a ser el no ser. Bueno, en fin, esto es para decir entonces que nosotros, si hemos comenzado a existir, si podemos dejar de existir, entonces nosotros no somos el ser, pero estamos existiendo. O sea, en cierto modo estamos ejerciendo el acto de ser. Si no somos el ser y si estamos, si estamos ejerciendo el acto de ser, entonces nosotros no somos el ser, pero decimos que estamos participando del ser. Así como, por ejemplo, cuando una persona se va a casar, se lo comunica a sus amigos, a sus familiares, a sus allegados, le transmite la felicidad, o sea, les comunica esa felicidad que él tiene de por sí, en sí mismo. ¿Por qué? Porque es la fuente. Esa felicidad nace en sí mismo, porque se va a casar justamente y va a ser el día, si no el más feliz de su vida, uno de los días más felices de su vida. Todos sus allegados, todos sus amigos, todos sus familiares, ellos también comienzan a participar de esa felicidad. ¿Por qué? Porque la fuente de la felicidad no está en ellos, pero de algún modo empiezan a sentirse felices, no solo, ojo, no solo alegres, sino felices incluso. ¿Por qué? Bueno, porque están precisamente participando de la felicidad que tiene como fuente esta persona, ya sea del novio o la novia, o incluso ambos, que se van a casar. Entonces, este es el concepto de participación que tenemos que entender cuando hablamos del ser, que es Dios, y de aquellos que participan del acto de ser. O sea, todo lo que existe, todas las criaturas ejercen el acto de ser por participación, porque Dios nos ha querido comunicar su ser, porque si no, nosotros simplemente no seríamos. Entonces, esto, que era lo que hasta la mal llamada modernidad se quiso decir con respecto de cómo se hacía metafísica, y por lo tanto, lo que se hacía era que se partía del ente, o sea, de aquellas cosas que existen. ¿De acuerdo? Entonces, este micrófono, ese armario, esos libros, yo como persona, el árbol que está fuera de mi casa, el perro que está paseando por la calle, en fin, absolutamente todo lo que existe, pues se partía de estos, del ente, y se descubría lo primero que descubrimos, es decir, que las cosas existen. Esto es lo primero que nosotros somos capaces de conocer. Y en la medida en la que vamos estudiando más al ente, entonces nos dirigimos, digamos, a ámbitos que son siempre más fundamentales y además universales, o sea, que abarcan siempre más a todas las cosas. Imaginémoslo, pensemos, mejor dicho, en lo siguiente para poder entender esto. Supongamos que tuviéramos de algún modo que definir lo que es persona desde una perspectiva, bueno, primer momento podríamos hacerlo desde, digamos, una perspectiva biológica, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, persona es, no sé, eh, aquel individuo perteneciente a la especie humana que lo incluimos dentro de la clase, ojo, yo no estoy usando los términos específicos porque no soy biólogo, entonces alguien podría, o sea, podría decir a lo mejor, alguien que sí tiene ciencia en esto, decir, bueno, a lo mejor estás equivocado en el modo de clasificarlo desde una perspectiva biológica, ¿ok? Pero bueno, en fin, se va a entender. Lo incluimos dentro de lo que es la clase de los mamíferos y que además es bípedo y bueno, en fin, esta podría ser una definición, y que está vivo, por supuesto, ¿no? Y entonces esta podría ser una primera definición. Y luego podríamos preguntarnos, bueno, y en cambio a los mamíferos, ¿cómo los definimos? Bueno, podríamos decir, bueno, seres vivos que, de los cuales la hembra
es capaz de albergar en su vientre a su prole y finalmente lo da a luz dependiendo de la especie, pues quizás después de 3 meses o quizás después de 9 meses y que además suele ser omnívoro, o sea, come tanto vegetales como también carnes, bueno, en fin, toda una serie de estas cosas. Bueno, y luego podríamos ir a una esfera todavía más fundamental, o sea, más amplia. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿y qué es la vida? Y bueno, en la vida, ¿no? Empezamos a dar una especie de definición, ¿no? La vida es aquel principio que encontramos en algunos entes o en algunas cosas que están animadas de algún modo, o sea, que son capaces, por lo tanto, de tener, decimos en filosofía, un principio inmanente y espontáneo. En biología se diría, bueno, que tienen, por ejemplo, metabolismo propio y capacidad también de crecimiento. Bueno, podríamos dar unas nociones como estas. Y ahí entonces es cuando nos topamos con la pregunta, bueno, ¿es un ente que hace todas estas cosas? Bueno, pero ¿y qué es el ente? Bueno, y el ente entonces, ahí sí, es cuando decimos, remontándonos a Aristóteles, bueno, el ente se dice de muchos modos. Podemos hablar del ente como de la sustancia, por ejemplo, o como de los accidentes. Por ejemplo, el color de mi piel es un accidente. Mi estatura es otro accidente. Razón por la cual entonces como buenos cristianos, puesto que nosotros no atendemos a los accidentes, sino no atendemos a los a las predicaciones, sino a los sustantivos, diríamos de otro modo en gramática, entonces a nosotros no nos deberían interesar cosas como, no sé, por ejemplo, llevar a cabo actos de acoso eh, o de abusividad, de bullying, ¿no? Dicho de otro modo, no sé, por ejemplo, los chicos o incluso adultos en institutos, colegios, pero tampoco tendríamos por qué en absoluto ser racistas, sentir que a lo mejor nuestra raza o por nuestro color de piel, que quizás de algún modo, ya sea un color u otro color de piel, pues que entonces a lo mejor somos superiores, pero ni tampoco darnos la de victimismos. O sea, por el color de mi piel yo tengo que padecer tales cosas porque yo soy inferior. No tenemos en absoluto que caer en ninguna de estas cosas porque entendemos que los accidentes no son la sustancia. Ahora sí, ¿qué es la sustancia en cambio? La sustancia es aquello que existe en sí mismo. Entonces yo, por ejemplo, Michele, como persona, soy sustancia y tengo unos accidentes. ¿Ok? El color de este micrófono no es su sustancia. ¿Por qué? Porque el color es una cualidad, es un accidente. Nosotros no encontramos el color, digamos, como en el aire o como existiendo en sí mismo, sino que el color siempre se deposita, siempre lo tenemos inherente en una superficie. Pero el micrófono sí que es una sustancia. Bien, ahora, esto entonces es lo que podríamos decir contestando a lo que es ente. O sea, es aquello que participa del ser o y que por lo tanto ejerce el acto de ser. Y el ente podría ser tanto la sustancia como también los accidentes. Pero por lo general, cuando hablamos de que vamos a estudiar los entes, nos estamos refiriendo a que estamos estudiando las sustancias. Estamos estudiando, no sé, vamos a tener en cuenta, por lo tanto, a todo lo que existe en la medida en la que existe en sí mismo. Entonces, una persona, no sé, un perro, una casa, una estrella, todo lo que está en sí mismo existiendo, que tiene existencia en sí misma y que no se tiene que depositar en otro, como por ejemplo el color, para poder existir. Bien, entonces, por eso que decíamos que su objeto de estudio es el ente en cuanto ente. Razón por la cual se la llama metafísica eh, porque se estudia sus causas primeras. ¿Ok? Entonces, la llamamos a esta reina de las ciencias, que es capaz de ordenar a todas las demás, porque ojo, como se estarán seguramente, supongo al menos que se habrán dado cuenta por todo lo que hemos venido explicando hasta ahora, estamos ordenando básicamente todo, porque ordenamos absolutamente todo, tanto en lo que es la filosofía como decíamos antes también en lo que son las ciencias naturales, ciencias empíricas, ciencias históricas, todo se ordena en última instancia a un tipo de metafísica específica, ¿ok? Que lamentablemente algunos la han querido negar, sobre todo, como decía, de la mal llamada modernidad hasta el día de hoy, y sin embargo, incluso esas personas que están negando la metafísica a través, digamos, dicho de otro modo, mejor, implícitamente lo hacen a través de otra metafísica.
y no se dan cuenta, lamentablemente. Ujú. Entonces, número uno, la reina de la ciencia es conocida con 3 nombres diferentes, pero es una misma ciencia. Entonces, la ciencia filosófica es una, pero conocida con 3 nombres. Repito, se llama metafísica cuando se estudia el ente en cuanto ente por sus causas primeras. En cambio, eh, cuando le damos el nombre de eh, cuando le damos el nombre de filosofía primera, es cuando básicamente estamos tratando de estudiar las sustancias separadas y, perdón, aquí perdón, estoy leyendo mal. Ahora sí, perdón. Porque decía, no me cuadra lo que estoy diciendo. Estaba tratando de leerlo, pero yo me había saltado un renglón y entonces me estaba dirigiendo a un error. Volvemos otra vez. La llamamos metafísica cuando estudiamos al ente en cuanto ente. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, esto es el ente. Y simplemente lo estudiamos porque es el ente, no por la relación que a lo mejor va a poder tener con esta otra ciencia o con aquella otra, sino que simplemente por ser ente, entonces lo estudiamos. Bien, número 2. Cuando en cambio atendemos a sus causas primeras, la llamamos filosofía primera. Sus causas primeras, sus principios también. Ahí es cuando entonces tratamos de, digamos, le damos este otro nombre, ¿ok? Filosofía primera. Y finalmente, cuando en cambio atendemos a las formas puras y principalmente a Dios, pues y también a las sustancias separadas, ahí es cuando en cambio la llamamos teología natural. O sea, a través de la metafísica, o sea, cuando le decimos que es metafísica, ¿ok? Estamos estudiando el ente en cuanto ente, cuando queremos decir, bueno, ¿y cuáles son las causas de cada ente? Bueno, entonces estamos hablando de la filosofía primera, o al menos la llamamos de ese modo, y finalmente cuando nos remontamos, porque esto lo hacemos simplemente por la razón, hasta finalmente Dios, entonces la llamamos teología natural. Ojo, no hay que confundirla con la teología revelada. Cuando se hace teología, cuando nosotros decimos somos cristianos, nosotros ya estamos presuponiendo que Dios es real. Pero, propiamente hablando, demostrar la realidad de Dios no le compete a la teología, porque la teología ya lo presupone. Sí que, en cambio, le compete a la reina de las ciencias. A la filosofía sí que le compete de suyo, que entonces cuando alguien quiera incluso de algún modo desvirtuarnos, cuando incluso quisieran agraviarnos, ¿no? Con cosas del tipo, burlas del tipo, estos aleluyos que no son capaces de pensar, que por lo tanto tienen que hablarnos de Dios cuando no son capaces de entender que la razón nos lleva hacia otra parte, tendríamos que contestar, no, un momento, la demostración de la realidad de Dios no es algo propio de la teología. En teología ya eso se presupone. Eso es algo, es un artículo de razón, no es un artículo de fe. Entonces nosotros no es que desde luego, aquella persona que no ha realizado todo el raciocinio, que no ha seguido la demostración desde el inicio hasta el final, por supuesto, no le va a tocar de otra que decir, bueno, yo por fe sostengo que Dios es real. Pero, propiamente hablando, nosotros, al menos aquellas personas que sí han podido seguir esta demostración, no decimos que por fe sostenemos, o dicho de otro modo, creemos que Dios sea real, sino que decimos que sabemos que Dios es real por un recorrido racional, por un recorrido filosófico, porque poder demostrar que Dios es real es un artículo de fe. Ahora, estos son 3 modos de llamarlos a la reina de las ciencias, pero como decía, la ciencia siempre es una y la misma. ¿Por qué tiene 3 modos digamos, sus 3 nombres, los 3 modos de podernos referir a ella? Bueno, porque a lo largo de la historia se le han ido asignando estos nombres, sobre todo dependiendo de las operaciones que tenía que realizar esta ciencia. ¿Ok? Pero, en fin, no quiero confundir a nadie, simplemente era, digamos, para poderlo contextualizar. En la actualidad solemos referirnos a la reina de las ciencias simplemente como metafísica. Cuando se tiene que hacer una carrera de filosofía, se dice, bueno, vamos a estudiar metafísica. Pero hay que entender que una cosa es lo que en la actualidad se dice, otra cosa es lo que a lo largo de milenios se ha venido diciendo, porque sobre todo cuando uno luego se encuentra con escritos de filósofos, digamos, relativos a épocas históricas, no sé, anteriores, ¿no? Incluso antes de Cristo, épocas anteriores a Cristo, pues entonces se va a encontrar, por supuesto, con otros modos quizás de dirigirse a la reina de las ciencias y podrían a lo mejor no entender de qué se está hablando. Bueno, metafísica en la Biblia, porque esto también es fundamental. ¿Ok? Bueno, también tenemos metafísica en la Biblia. Entonces no es algo que solo nosotros nos queremos inventar, los que hacemos teología. Bueno,
vamos al texto de Hechos, capítulo 17, versículos del 26 al 28. En ambos tenemos a San Pablo que habla, ¿de acuerdo? Ojo, San Pablo. Y dice, él creó de un solo principio, refiriéndose por supuesto a Dios, aquí es cuando está, contexto, está en el Areópago en Atenas, pues entonces les dice a los atenienses, en medio de un discurso, estas palabras. Él, o sea, Dios, creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, esto es lo que hace un momento he estado explicando con respecto al concepto de participación. Nosotros que participamos del ser, ¿no? Como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Y aquí está haciendo referencia a una escuela filosófica y que trataba justamente a algunos de sus poetas decían tales cosas. Bien, y en Romanos, entonces unos pocos años más tarde, cuando les escribe esta epístola a los romanos, en el capítulo 1, versículo 20, leemos este texto, quizás es de los más conocidos de San Pablo, y quizás es el texto más metafísico de toda la Sagrada Escritura, que nos dice, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Y esto es, dicho de otro modo, lo que hace un momento venimos diciendo, venimos explicando, a saber, que la metafísica tradicionalmente se ha hecho partiendo del ente, o sea, de las cosas que existen, ¿no? Y partiendo de estos efectos, finalmente nos hemos ido remontando hasta la causa, particularmente la causa primera, que es Dios. Por lo que de lo visible, o sea, de lo que es tangible para nosotros, de esto, de este micrófono que podemos ver, de nosotros como personas, que podemos tocarnos, abrazarnos, pues finalmente Dios se deja ver a la inteligencia, o sea, por nuestra inteligencia somos capaces finalmente de remontarnos hasta Dios mismo. Lo hacemos a partir de sus obras, de su poder eterno y de su divinidad. Bien. Así que no tenemos excusas, básicamente, no solo para decir que, no sabíamos que Dios no es real, que Dios no existe. O sea, un ateísta la tendría muy difícil, ¿no? Ante Dios, por supuesto, un agnóstico también. Y no solo esto, sino que nosotros también no tenemos excusas para decir que, no nos importa, no nos debe interesar la metafísica como cristianos. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque incluso la misma Sagrada Escritura nos muestra como uno de los más grandes de toda la época de la cristiandad, de los dos apóstoles más conocidos de todo el primer siglo, San Pablo Apóstol, pues justamente usó la metafísica para poder evangelizarles a otras personas. Bien, temas metafísicos, para que podamos entonces entenderte un poco más concreto de qué hablamos. Bueno, temas metafísicos. Entonces, el ser de por sí subsistente, dicho en términos, digamos, teológicos, cristianos, Dios. El ser participativo, dicho de otro modo, todas las criaturas, todo lo que existe. El origen del mundo. La duración. La duración que por la mayoría de las personas en la actualidad se entendió solo como el tiempo, o sea, ¿qué es el tiempo? El tiempo existe verdaderamente, además de si el mundo comenzó a existir, pero también el tiempo existe o no existe. Para muchos de nosotros, que lamentablemente hemos, digamos, heredado una noción, se nos ha enseñado una noción que en la actualidad la tenemos ya como algo intuitivo, a menos que alguien se haya dedicado a estudiar estas cuestiones, pues pensamos que el tiempo existe como algo, ¿no? Como algo tangible, no sé, como a lo mejor existe el oxígeno que no vemos porque es un cuerpo, tiene un cuerpo diáfano, o sea que no es transparente, no somos capaces de ver, no somos capaces tampoco de tocar, y sin embargo está ahí, pues el tiempo sería algo parecido a esto, que es algo que traemos desde Newton, que Newton decía justamente que el tiempo existía como algo en sí mismo, o sea, como una dimensión verdadera, real, como por ejemplo existe el espacio, ¿no? Bueno, cosa que en realidad no es así. Esto no lo sabemos solo filosóficamente, y de hecho se sabía antes de Newton, sino que además también se sabe justamente físicamente, o sea,
los físicos que se dedican a estas cosas lo han podido probar. Bueno, en fin. Entonces, la duración. La duración, entonces, en lo que refiere al tiempo, pero también en lo que refiere a otros modos de duración. Por ejemplo, para nosotros que somos cristianos, no tenemos necesidad de demostrar la existencia de los ángeles. Bueno, los ángeles también están sujetos a una duración, decimos, pero que no es el tiempo, porque aquello que nosotros llamamos tiempo es la medida del movimiento, decimos, ojo, la medida del movimiento en el ente particularmente hilemórfico, o sea, aquel que tiene una composición de materia y forma. Materia y forma, o dicho de otro modo, para nosotros, que somos personas, por ejemplo, alma y cuerpo. Para aquello que no tiene vida, pues entonces tendría su forma y tendría también su cuerpo, ¿no? O sea, su parte física, su dimensión física. La forma es la dimensión inmaterial, que ahora no nos da tiempo para poder explicar bien qué queremos decir con todas estas cosas, pero bueno, yo creo que al menos nos permite poder más o menos entender que si el tiempo es la medida de la duración de todos las, digamos, de todas las criaturas que existen y que tienen esta composición de materia y forma, y los ángeles carecen de materia, ¿por qué? Porque son formas puras, decimos en filosofía, o dicho de otro modo, son espíritus, pues si carecen de cuerpo, si carecen de materia, entonces para ellos la duración del tiempo no les podría afectar de ningún modo. De hecho, no es así. Bueno, entonces, cuando hablamos de ellos, hablamos de otra duración. Hablamos particularmente de la eviternidad, que no es lo mismo que la eternidad. La eternidad le compete, le corresponde solo a Dios, es otra duración. Los ángeles, en cambio, tienen una eviternidad. Es decir, comienzan a existir, pero a menos que Dios, por alguna razón, quiera retirarles el acto de ser, los ángeles nunca dejarán de existir por sí mismos. ¿Ok? A su naturaleza no le compete el dejar de existir a menos que Dios no los quiera aniquilar. También los universales. Los universales como esas famosas palabras que usamos continuamente. El todo, la nada. ¿No? Seguramente todos caemos digo, de modo muy general, en la trampa, en el error de, por ejemplo, cuando estamos discutiendo con otra persona, decirle, porque todas las veces tienes que hacer tal cosa. Hombre, todas las veces, no, tampoco es que todo el tiempo, propiamente hablando, esté haciendo tal cosa. Bueno, la hace de vez en cuando, ¿no? Se comete ese pecado de vez en cuando, comete ese error de vez en cuando, tiene ese fallo en general de vez en cuando, pero no es todas las veces. Hay veces en las que también obra bien, obra en cierto modo virtuosamente. Y eso habría que reconocérselo. Bueno, eso de los universales es todo verdaderamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, todos los hombres. Bien, ahí tenemos un universal. Todos los entes vivos tenemos otro universal. ¿Ok? No sé, todas las casas o todo el mundo, o sea, todo el planeta, tenemos otros universales. O de la nada, ¿no? Por ejemplo, o el nunca. El nunca, el siempre, esos también son otros universales. El nunca, como por ejemplo, no sé, nunca se podrá convencer a una feminista en la actualidad de que el hombre no sea malo. Eso tampoco es cierto porque de vez en cuando sí hay algunas que recapacitan. Pero bueno, para que nos podamos entender, estos son los universales, el todo, la nada, el siempre, el nunca, ¿ok? El bien y la verdad. También de estos temas se ocupan la metafísica. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? Los podemos entender solo como predicamentos, solo como virtudes, solo como valores, o también los podemos entender en términos, digamos, entitativos, ¿no? Por lo tanto, decimos que la verdad, por ejemplo, es la adecuación del intelecto con la cosa. Para que pueda darse la verdad en este sentido, como adecuación del intelecto de la cosa, o sea, en este caso entonces como predicamento, pues tiene que haber una cosa, como por ejemplo este micrófono, que exista previamente a tal adecuación. Porque la adecuación sucede después, cronológicamente, y también en términos de existencias, ¿no? En este caso, o sea, sucede después de que esté este micrófono. Entonces, primero está este micrófono. Y este micrófono es también verdadero. Y porque este micrófono es verdadero, es que puede darse una adecuación del intelecto con la cosa. Entonces, si yo digo de lo que es aquello que verdaderamente es, estoy diciendo la verdad. Si, por ejemplo, digo que Rigo no tiene barba, estoy diciendo la verdad. Si digo que yo sí tengo barba, también estoy diciendo la verdad. Pero primero tiene que haber habido un Rigo
sin barba y un Michele con barba para que finalmente se pudiera hacer tal predicamento. Lo mismo también con respecto del bien. La naturaleza del alma. ¿Qué es el alma exactamente? ¿Cuál es su naturaleza? Y sobre todo si quisiéramos hablar del alma racional, o sea, de las personas, particularmente de las personas humanas. ¿Qué es el alma del hombre exactamente? O sea, ¿cuál es su naturaleza? Decíamos ahora justamente, bueno, el ser racional, por ejemplo. Bueno, ¿y qué quiere decir que sea racional? Al menos podríamos hacer esta otra pregunta. El determinismo y también el libre albedrío. Es decir, las cosas están todas fijas y determinadas, o bien, en algunos casos, no hay tal determinismo. Y por lo tanto, se puede dar un libre albedrío. Libre albedrío que, dicho de otro modo, implica la libertad de ser uno el árbitro de sí mismo, o sea, de poder autodeterminarse. Porque yo levanto esta mano porque quiero levantar esta mano y no porque esté obligado, porque esté determinado en este momento a, de nuevo, levantar la mano. La causalidad. ¿Existe de verdad esta relación entre causa y efecto o no? ¿Puede haber una causa primera o tiene que haber un regreso infinito de causas para cada cosa, ¿no? Que exista, por supuesto, para cada efecto, pues entonces así una regresión infinita de causas. El fundamento de la realidad. ¿Tiene fundamento la realidad o no? ¿Las cosas existen de verdad o existo solo yo y todo lo demás es su pura ilusión? Tal postura filosófica existe, por ejemplo, se llama solipsismo, o sea, solo existo yo. Todo lo que está fuera de mi mente, o bien son ilusiones o proyecciones de mi mente, ¿no? Pero las cosas son efectivamente así o no. En fin, a todos estos temas se dedica la metafísica y a muchos más también, para que entonces sí nos pueda quedar claro. Ahora, la metafísica nos sirve entonces para una contrarrevolución cultural cristiana, en definitiva. Una contrarrevolución cultural cristiana. ¿Qué es la contrarrevolución cultural cristiana? Podría preguntarse alguien. Bueno, yo le he querido definir como la acción realizada por parte de los cristianos de obrar en contra de la revolución que se emprendió en oposición a la cristiandad por medio de la cultura. Dicho de otro modo, es aquella que en la actualidad, al menos desde mi perspectiva, es mal llamada batalla cultural. Digo mal llamada porque batalla cultural, este término, ha sido acuñado justamente por aquellos que emprendieron una oposición en contra de, sobre todo, la cristiandad, pero también en contra de cualquier otra postura que no implicara, digamos, la adecuación a la verdad propiamente hablando. Hay un famoso, digamos, filósofo intelectual comunista, marxista, conocido por algunos, seguramente, bueno, pienso al menos que muchos de ustedes habrán escuchado hablar de él, de su nombre, Antonio Gramsci. Él es quien justamente nos habla de la batalla cultural, de dar una batalla cultural, pero claro, él lo decía como queriendo decir, bueno, tenemos que oponernos a todo lo que no sea comunismo, a todo lo que no sea marxismo, dicho de otro modo. Y siguiendo un buen principio que nos compartió San Agustín, obispo de Hipona, pues deberíamos tratar de atender a los sentidos y usar los términos adecuados para referirnos a esos sentidos. Si ese término es un término que podría confundirnos, decía él, con los paganos, pues entonces no usemos ese término, sino que usemos un término más propiamente hablando cristiano. Por eso que creo que la mejor manera de llamarlo no sería batalla cultural, sino dar una contrarrevolución cultural cristiana, porque hay una revolución que se emprendió por parte de personas, de nuevo, que quieren oponerse a la cristiandad. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, a través de la cultura. Entonces, por eso que la llamamos contrarrevolución cultural cristiana. Y hacer una contrarrevolución implica acaso hacer otra revolución. No, no es esto lo que significa. De hecho, el término revolución es un término propiamente, digamos, es un término propiamente hablando comunista, es un término de los zurdos. Entonces, nosotros como cristianos no es un término siquiera que deberíamos usar. No es algo que debería ser apetecible para nosotros el realizar una revolución. Por lo que realizar una contrarrevolución implica simplemente obrar en contra de esa revolución que ya se emprendió hace tiempo. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, haciendo lo que típicamente haría un cristiano. Casarse, tener hijos,
guardar la castidad, ya sea dentro del matrimonio como también fuera del matrimonio, ir a misa, comulgar, confesarse, leer la Sagrada Escritura, leer la Biblia de los santos, tratar de emularlos, comerse un buen asado, no sé, beber café, no en Starbucks, a ser posible. En fin, hacer cosas que son en sí mismas buenas, compartir nuestra fe con otras personas, aquello que debería hacer entonces un cristiano propiamente hablando. De ahí entonces que no es una guerra bélica, o sea, no solemos usar armas verdaderas, aunque podría derivar en ella, y desde luego ahora tenemos algunas que empezaron como simplemente, digamos, partieron de la cultura y finalmente derivaron en la parte más bien bélica. Tenemos algunas, por ejemplo, en el oriente de Europa actualmente, aunque podría entonces derivar en ella, pero no es una guerra bélica propiamente hablando, sino una guerra en el ámbito simbólico o en el ámbito del lenguaje. Así es como se empieza la batalla, la contrarrevolución cultural cristiana que se hace, por lo tanto, en contra de esta batalla cultural que empezaron a hacer en contra de nosotros. Algunos ejemplos de esta batalla cultural, cómo se hace apelando al ámbito simbólico, al lenguaje. Bueno, por ejemplo, podríamos pensar en cómo hace tiempo se empezó a crear la leyenda negra de la iglesia por parte justamente de un cura católico que empezó a decir que particularmente fue después del descubrimiento de América, pues que hay los católicos, sobre todo los curas, estaban justamente maltratando, estaban ejerciendo una especie de tiranía sobre los nativos del lugar. Y se escribe esto, entonces escribe esta carta justamente enviándola a Roma, o sea, exagerando algo que desde luego sí existía, porque algunos llevaban a cabo tales fechorías, y sin embargo no era cierto, ni era lo más propicio denunciar esas aberraciones de ese modo. Sí que habría que, se debería haber denunciado tales acciones reprochables, pero no exagerándolas, como diciendo que eso ocurría a diestra y siniestra, que era un continuo sin parar. Cosa no sucedió en absoluto de este modo. Entonces empezó de este modo. Por ejemplo, la leyenda negra acerca del catolicismo. Mejor dicho, esta sería la leyenda negra española. Luego ha venido a ser parte también de la leyenda negra del catolicismo y a esta se le han sumado, por ejemplo, algunas, estas sí, invenciones de punto en blanco por parte de algunos protestantes en Inglaterra. Empezaron a escribir cosas que los católicos no creían y que además no hacían, pero como que si en cambio fueran católicos los que escribieran tales cosas. Y entonces, de estos dos modos, de ambos modos, por medio de lo que justamente son, número uno, las palabras y número dos, aquellos símbolos a los cuales se dirigen las palabras, porque la palabra como tal es un signo, o sea, es un signo sensorial, o sea, nosotros sabemos, ¿no? Movemos, por supuesto, hacemos vibrar el aire de una determinada manera, producen sonidos, los escuchamos y entendemos el significado, por lo tanto que ya hablamos de algo inmaterial por medio del intelecto. Si nosotros le hablamos a una hormiga, si nosotros le hablamos, no sé, a un caballo, si le hablamos a una jirafa, no va a entender lo que nosotros le decimos. Los O a una animales, feminista, profe. una feminista, bueno, a veces a las feministas tampoco se les da muy bien el entender, porque lamentablemente vienen con unos sesgos previos que les impide atender a lo que nosotros estamos tratando de decirles. Entonces, no son capaces de comprenderlo. Pero bueno, en fin, la cuestión es que el campo simbólico es aquel campo de lo inmaterial. La cultura, digamos, la podríamos definir como sabiduría humana. Y así, de este modo, incluso nos enlazamos en lo que decíamos al inicio con respecto de lo que es el amor por la sabiduría, o sea, la filosofía. Así que, claro, si la cultura la podemos definir como sabiduría humana, y de esta sabiduría luego se van desprendiendo toda una serie de factores, toda una serie de elementos que pueden ser propios, por ejemplo, de la moral, costumbres, modos de proceder con respecto a cómo ser
digamos, siempre más cultos en el sentido de saber siempre más cosas y ser siempre más virtuosos. En fin, pero como definición, estos ya serían elementos o características propias del concepto, pero solo si nos queremos crear la definición, podemos definir la cultura como sabiduría humana y de este modo la sabiduría humana, ¿qué es? ¿Material o inmaterial? Pues ciertamente es inmaterial. Por lo que entonces, en la medida en la que nosotros queremos alterar por medio del campo simbólico del lenguaje, ojo, no confundir lenguaje con lengua, con comunicación verbal. ¿Ok? El lenguaje es un campo más amplio, es un campo simbólico justamente, donde se mueve aquello que queremos significar con las palabras, donde encontramos las operaciones realizadas por el intelecto, la lógica, en fin, toda una serie de cosas que son, propiamente hablando, inmateriales. Así que cuando comenzamos a alterar los significados de las palabras y cuando incluso inventamos palabras nuevas para de ese modo dejar de nombrar las que existían antes, y si algo se deja de nombrar, pues se intenta de ese modo hacer que la gente se olvide de que esa cosa existe, pues así es como entonces se ha empezado la batalla cultural. Y nosotros tenemos que hacer una contrarrevolución en el sentido que tenemos que ir en contra de estas cosas. Entonces, si a lo mejor por esa batalla cultural empezada justamente por algunas personas poco felices a lo largo de la historia, sobre todo desde la modernidad en adelante, por ejemplo, si nos quieren instar a que nos quieren manipular, influir sobre nosotros para que, por ejemplo, dejemos de hablar de Dios cuando tenemos, por ejemplo, que tratar el tema, no sé, y del, bueno, voy a usar las palabras de ellos simplemente para intentar que aquí no se castigue el canal. La interrupción voluntaria del embarazo. La llamaríamos de otro modo, pero bueno, para, digamos, siguiendo un principio de caridad, entonces vamos a usar sus términos, pero sabiendo nosotros qué es lo que implica la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y por qué no podríamos hablar de Dios en ese caso, por ejemplo? ¿Por qué no podríamos hablar de la moral cristiana en ese caso? Porque tendríamos que quedarnos solo en el ámbito cientificista, ojo, ni siquiera científico, sino cientificista. Así que, claro, en la medida en la que nos dicen que no podemos o que no deberíamos usar ciertos términos y que se inventan, como por ejemplo interrupción voluntaria del embarazo, se inventan estas terminologías, estas fraseologías, para así de este modo influir en el modo de pensar de las personas. Y claro, nosotros obramos en virtud de lo que pensamos. Si nosotros pensamos que solo estamos interrumpiendo el embarazo, pues entonces no vamos a tener una carga moral, no vamos a sentirnos responsables de haber cometido una fechoría. Si en cambio lo llamáramos con esa otra palabra, pues entonces, que sería, bueno, empieza por A y termina con asesinato, pues entonces, de ese modo, claro, ya cambia la cosa, ¿no? Ya sentimos la carga moral, ya sentimos la responsabilidad y entonces, como mínimo ante la duda, decimos, no lo hago. En fin, esto es lo que implica, por lo tanto, el llevar a cabo una contrarrevolución cultural cristiana. Fundamentos bíblicos para poder llevar a cabo una contrarrevolución cultural cristiana. Bueno, simplemente dos textos bíblicos para dirigirnos rápidamente hacia el final de esta exposición. Los dos en Proverbios. Capítulo 12, versículo 18. Quien habla sin tino hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura. Capítulo 15, versículo 4. Lengua mansa, árbol de vida. Lengua perversa rompe el alma. Es decir, aquí se nos está intentando decir que las palabras pueden herir incluso más que las armas. Las palabras tienen un poder sobre nosotros en virtud de nuestra racionalidad, porque así está hecha nuestra naturaleza, en virtud de nuestra racionalidad, las palabras, ese campo simbólico sobre el cual operan, tienen un significado tan relevante para nosotros que incluso una palabra puede ser más dolorosa que una herida en nuestro cuerpo. De ahí que entonces la Sagrada Escritura continuamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos dice continuamente, nos insta a que usemos a que tengamos un buen vocabulario, a que nuestro modo de hablar sea con la verdad por medio de la caridad, por ejemplo. Decirle una verdad a alguien, decía Santo Tomás de Aquino, sin misericordia, pues desemboca básicamente en la tiranía, querer ser misericordioso. Sin la verdad, en cambio, desemboca en la
digamos, en la vileza, en realidad. O sea, querer ser misericordioso con alguien, por ejemplo, de querer decirle, bueno, Dios te ama, sin también decirle, bueno, sí, claro, te ama y las puertas de la iglesia están abiertas para todos, pero por supuesto, cuando vengas, tienes que tratar de cambiar, ¿no? No puedes, por ejemplo, pretender comulgar sin antes haberte confesado. Tampoco puedes pretender venir aquí para recibir una determinada bendición sin, pero también tener como propósito tratar de cambiar de vida, tratar de dejar de cometer tal pecado y empezar a vivir virtuosamente, de un modo acorde a la moral cristiana. Si nosotros entonces queremos aplicar la misericordia sin la verdad, pues entonces estamos cometiendo un gran error. Y lo mismo, si queremos decir la verdad sin misericordia, pues cometemos también otro gran error. De ahí entonces que es fundamental el modo en el cual nosotros hablamos. Y esto parece ser que lo han entendido mejor, que lo han entendido mejor aquellos que emprendieron una batalla cultural en contra, en última instancia, de la iglesia, en contra, en última instancia, de la cristiandad, que muchos cristianos, tristemente. Convergencia de la metafísica con la teología, porque alguien hasta aquí podría decir, bueno, es verdad, hay ciertos fundamentos bíblicos para el estudio de la metafísica, sin embargo, esto no me termina de convencer. Yo creo que simplemente tenemos que obrar por la fe. Nosotros, bueno, somos personas de fe, hombres y mujeres que creemos en Dios, tenemos la famosa fe del carbonero, porque así nosotros nos lo han enseñado desde pequeños, así nosotros lo venimos creyendo a lo largo de nuestras vidas y con eso nos basta. Bueno, desde luego la fe del carbonero ha llevado a la salvación a más de una persona, pero no es el mejor modo de ejercer la fe, sino que el mejor modo es justamente tratando de tener una fe siempre más madura, siempre más educada. El mismo San Pablo, por ejemplo, les recriminaba a los corintios, perdón, que otra vez les tenía que volver a dar leche, que es lo que se les da justamente a los niños espirituales, y que él estaba cansado de hacer tal cosa porque él pensaba que ellos ya estaban, digamos, en el nivel idóneo, apto para poder recibir comida sólida, que es aquello que, pues, propiamente hablando, de lo que se alimentan aquellos que son maduros en la fe. Por lo que entonces también en la fe se da una maduración. Y esto lo podemos hacer en la medida en la que, eh, digamos, usamos tanto la fe como también la razón. De hecho, como decía San Agustín, las dos son alas de, de una misma ave. Así que, convergencia de la metafísica con la teología, para que se pueda ver que hay también una convergencia de ellas. Por ejemplo, en la realidad de Dios, la teología la presupone, la metafísica la demuestra. La naturaleza de Dios. Bueno, ¿cómo es Dios? Yo por la razón puedo decir cosas sobre Dios, por ejemplo, que es absolutamente simple, que es omnipotente, que es omnipresente. Esto lo podemos decir solo a partir de la razón, sin necesidad de acudir a la teología, sin necesidad de abrir la Sagrada Escritura o los maravillosos escritos de algunos santos místicos, por ejemplo. Entonces, yo esto lo puedo decir a través de la razón, pero también lo puedo decir, desde luego, a través de la teología, porque la teología es justamente esto, el estudio, la ciencia de Dios, la naturaleza del hombre. Ahí también convergemos, tanto en lo que refiere a metafísica como en lo que refiere a teología. La naturaleza de los ángeles, la dependencia que nosotros y todo lo que existe, la dependencia que todos tenemos de Dios, una jerarquía entitativa, hay jerarquía entre los entes. Desde luego que no podemos comparar una piedra con una persona. Por supuesto que hay mayor dignidad en la persona que en la piedra. Tampoco podemos para nada querer comparar, por ejemplo, una vaca o un cerdo con una persona. Desde luego que tiene mayor dignidad la vaca y el cerdo que la persona. No, perdón. Tiene mayor dignidad la persona que la vaca y el cerdo. Tiene mayor dignidad la persona que el perro y que el caballo. Es decir, que Dios ha hecho todo lo que ha hecho para ponerlo al servicio del hombre, en virtud de la jerarquía que nosotros tenemos, que es superior a la de las bestias. Pues nosotros, por supuesto que debemos tener una buena economía de todo, no tenemos que maltratar a los animales, pero tampoco podemos dejarnos llevar por todas estas políticas actuales ecologistas que nos quieren llevar a pensar que vale no solo lo mismo un cerdo que una persona, sino que en algunas circunstancias, según algunos intelectuales del ecologismo, en algunas circunstancias vale más un cerdo
que una persona. Por ejemplo, en el caso de algunos niños, lamentablemente, que padecen, por ejemplo, síndrome de Down. Y esta aberración la ha dicho así expresamente, literalmente. Y no, tal cosa no puede ser así. Así que hay una jerarquía entitativa, o sea, entre los entes, entre todas las cosas que existen. El gobierno de la iglesia. Fíjense ustedes que hasta antes de la encarnación, los ángeles tenían una jerarquía superior a la de las personas, pero desde la encarnación, sobre todo desde la muerte y resurrección del Señor Jesús, hemos pasado por gracia divina, por misericordia de Dios, a tener una jerarquía incluso mayor, nosotros como personas humanas, que los mismos ángeles. Porque Dios mismo resulta que se ha encarnado, que ha tomado a asunto, ha asumido la naturaleza humana y de ese modo la ha redimido, la ha divinizado. Palabra que, por cierto, usa el mismo apóstol San Pedro, nuestro primero santo padre, en su epístola que encontramos en el Nuevo Testamento. El gobierno de la iglesia. Alguien puede decir, ¿cómo que el gobierno de la iglesia? ¿Qué tiene que ver la metafísica con el gobierno de la iglesia? Bueno, resulta que la metafísica también nos dice que la realidad está hecha de tal manera que se tiene que llevar a cabo un gobierno por parte de unos sobre otros. Por ejemplo, decíamos al inicio que la metafísica es la que gobierna o regula todas las demás ciencias, sean estas filosóficas o no. Pues entonces de ahí podemos incluso concluir que debe haber un gobierno específico, por cierto, de la iglesia. En la iglesia, de hecho, no encontramos en absoluto democracia. En la iglesia encontramos lo que en realidad sería una monarquía. Como que el Papa es un rey. No, el Papa no es un rey. Pero Dios sí es nuestro rey. Es el rey de reyes y ha dejado a uno, como tal, a uno con una primacía para que pudiera gobernar la iglesia, así como hay uno que gobierna todas las cosas que existen. Hay un Dios que gobierna todo lo demás. A saber, monarquía, porque la monarquía es justamente el gobierno de uno. Pues lo mismo en la iglesia, el gobierno de uno que tiene una primacía sobre otros. Pues entonces aquí es donde encontramos esta convergencia de la metafísica con la teología. Metafísica aplicada. Vamos a ver cómo se aplica, digamos, la metafísica a otros ámbitos de la vida, aunque ya lo hemos dicho bastante hasta ahora. Me interesa que puedan reflexionar sobre esto para que puedan entender que la metafísica no es solo una ciencia así como súper abstracta, que desde luego lo es, muy difícil de entender, que ciertamente lo es la más difícil de todas, en la medida en la que abarca el ente en cuanto ente, en la medida en la que esto es su objeto de estudio, pero también tiene, por supuesto, una aplicación a absolutamente todos los ámbitos de la vida. Hace unos meses, cuando compartí, digamos, una breve exposición, digamos, como a modo de promoción de un curso de metafísica que he dictado, una persona me dejaba un comentario en el video diciendo, bueno, mira, yo soy, por supuesto, a mí también me gusta mucho la filosofía, entiendo lo que tú dices, pero mira, yo soy ingeniero, no recuerdo si mecánico o que me había dicho, y me decía, bueno, te puedo asegurar que la ingeniería, me decía en el comentario, no, la metafísica no tiene absolutamente nada que ver. Desde luego que no es así, gran error, porque la metafísica aborda absolutamente todo en la medida en la que justamente se encarga de estudiar al ente en cuanto ente. Así que la aplicación de la metafísica, la lógica. Bueno, decíamos antes, por ejemplo, Parménides nos decía que el ser es. Y por supuesto, su negación es el no ser. Bien, aquello que no es nunca. Famoso principio que se dice, bueno, del no ser no puede venir el ser. Muchos ateístas nos los echan en cara a nosotros como si nosotros dijéramos que en la creación Dios ha hecho lo que ha hecho de la nada en el sentido que lo ha sacado del no ser. No, no es así. Dios ha participado su ser. Mejor dicho, perdón, Dios ha comunicado su ser y nosotros participamos, todo lo que Él ha decidido crear, nosotros participamos de su ser. Pero no es que del no ser, como que si fuera un frasco vacío, Dios le quita la tapa, ¡plup! Y de ahí saca algo. No, en absoluto, esa sería una tontería pensarlo de este modo. Así que, por ejemplo, Parménides, desde ahí, entonces, de nuevo, filósofo presocrático, nos dice, bueno, el ser es, el no ser no es. En lógica, ¿cómo se traduce esto? Como principio de contradicción. También como principio de identidad. También como principio del tercero excluido. O sea,
los tres principios más fundamentales de toda la lógica, que nosotros, por cierto, sin necesidad de tener formación en lógica, los usamos en realidad continuamente. Pensemos, por ejemplo, cuando alguien en la actualidad nos quiere decir que, por ejemplo, un hombre puede ser mujer si quisiera. Y puede serlo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Uno dice, locura es esta. O sea, es una contradicción. O si alguien nos quisiera decir algo del tipo, puede ser cristiano y al mismo tiempo masón. No, no se puede ser católico y al mismo tiempo ser francmasón, en absoluto. Las dos cosas son, hay una contradicción por implicación en ambos conceptos. Entonces las dos cosas son mutuamente excluyentes. No se puede ser las dos cosas. En fin, ser, no ser. Principio de contradicción, o sea, metafísica aplicada a la lógica. Simplicidad divina, que para los católicos esto incluso es dogma de fe. Ojo, un católico, si quiere ser católico, debe afirmar el dogma de fe de la simplicidad divina. Quiere decir que Dios es absolutamente simple. Quiere decir que Dios no está sujeto al tiempo, que Dios no cambia, que Dios es inmutable, ¿ok? Y en fin, toda una serie de cosas que lamentablemente muchos en la actualidad están negando con respecto de Dios. ¿Cuál es el problema de esto? Que si nosotros negamos la simplicidad divina, entonces podemos estar hablando de cualquier cosa, podemos si queremos incluso llamarlo Dios, pero no estaremos hablando propiamente de Dios. Estamos hablando de cualquier otro existente, de cualquier otro ente, por tanto algo creado, pero que no es Dios. Si alguien niega la simplicidad divina, puede incluso hacerse llamar cristiano. Pero si nosotros negamos la simplicidad divina, esto dicho muy rápidamente, porque por supuesto ahora no me da el tiempo de demostrarlo, pero nosotros incluso estaríamos, en última instancia, tendremos que negar la resurrección de Cristo, para que ustedes se puedan dar cuenta de las consecuencias lógicas que se siguen de la negación de la simplicidad divina. Transubstanciación. Bueno, la transubstanciación, por supuesto que es algo que nosotros decimos, bueno, porque Dios nos lo ha revelado, ¿no? Jesucristo mismo dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi carne, esta es mi sangre, ¿no? Bueno, entonces lo sabemos por una revelación divina, desde luego. Pero ¿y cómo podemos hacerlo inteligible? Sobre todo cuando alguien quiere de algún modo acusarnos de canibalismo, por ejemplo. Por ejemplo, los cristianos tuvieron que soportar tales calumnias en los primeros siglos. Pues justamente tratando de hacer inteligible aquello que por revelación hemos llegado a saber. Entonces, nosotros afirmamos la transubstanciación en la Eucaristía porque Dios nos lo ha revelado, no porque nosotros, por nosotros mismos, podríamos de algún modo descubrirlo. Sin embargo, el modo de hacer inteligible esto es justamente haciendo apelo a la filosofía, a la metafísica particularmente. Y esto, por cierto, ha llevado a muchos y a un servidor como este que hoy les está hablando, en la actualidad, a la conversión del protestantismo al catolicismo. La transubstanciación ha sido una de las razones principales que me han traído justamente a la plenitud de la fe. Antropología, es decir, el estudio del antropos, o sea, del hombre. Bueno, ¿qué nos dice la metafísica acerca de esto? Muchas cosas. En última instancia, a través de unos principios, de unos presupuestos metafísicos, nosotros vamos a poder terminar diciendo que el hombre es un subsistente, sustancia individual de naturaleza racional. Que sea de naturaleza racional quiere decir que está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque tiene dos potencias operativas de su alma que se conocen con el nombre de intelecto y voluntad, que no tiene ningún otro tipo eh, digamos, de ente vivo siquiera. Un perro, por ejemplo, no tiene intelecto, un perro no tiene voluntad. Un, un simio, un mono, tampoco tiene ni intelecto ni voluntad. El hombre sí tiene intelecto y voluntad. Estamos hechos, por lo tanto, a imagen de Dios. Esto entonces nos dice que, por ejemplo, hay un hombre y hay una mujer, y no hay más. Ahí se acabó la historia. No hace falta aprenderse los otros 150 supuestos géneros, o más, no sé si en la actualidad se han actualizado, que algunos quisieran proponer. No es así. Que lo demuestren, si pueden. No, imposible. No, no se puede. ¿Por qué? Justamente porque eso va en contra de la verdad. Y esto es una máxima filosófica. En contra de la verdad, pues no se puede, a la verdad se la puede solo objetar, pero no se la puede refutar.
¿Por qué? Porque la verdad, por definición, es verdadera por sí misma. Entonces, solo puede ser refutado aquello que es falso. La verdad no puede ser refutada. En lo que refiere a la política, a la metafísica, algo dijimos hace unos momentos, o sea, en lo que refiere al modo de gobierno, ¿no? La política, en última instancia, es el modo en el que tiene que estar organizada la sociedad, porque nosotros, las personas, el hombre es un animal, decimos, gregario, o sea, que vive juntamente con otros, vive en la polis, decían los griegos, o sea, viven en un estado de qué, en un estado de organización, ojo, tampoco hay que confundir el estado como se lo suele entender actualmente con aquello que tradicionalmente se ha dicho que era Estado. Estado como tal es un modo de estar. Bueno, por ejemplo, pero un modo de estar ¿en qué sentido? Porque esto podría ser en muchos modos. Por ejemplo, un modo de estar, en lo que refiere a mi postura, por ejemplo, corporal, bueno, ahora estoy sentado. Ese es mi estado. Y después podría levantarme. Y de hecho lo haré. Pero también podría ser también estado en lo que refiere a cómo estamos, en qué tipo de relación estamos con respecto de otras personas, en lo que refiere a la organización y al gobierno, sobre todo, de estas. Entonces, no sé, podría ser democracia, como la que tenemos más o menos en la mayor parte de Occidente, en la mayor parte del mundo en la actualidad. Podría ser tiranía, como la que también hay en muchas partes del mundo. Podría ser oligarquía, podría ser, no sé, teocracia, podría ser monarquía. ¿Qué podría ser? En fin, en la actualidad traducido esto con palabras que solemos escuchar más en los debates. Liberalismo, comunismo, socialdemocracia, no sé, La teocracia, profe. neoliberalismo, teocracia, sí, y no sé, conservadurismo, en fin. Y no voy a decir otras palabras, porque son palabras que suelen luego variar como tal las transmisiones, ¿no? Pero bueno, modos de gobiernos que se han realizado sobre todo entre la época del 1900 aproximadamente 14, digamos, hasta finalmente 1945. Simplemente doy las fechas y a buenos entendedores pocas palabras. En fin, ¿de qué modo nos tendríamos entonces que organizar? Bueno, la metafísica, en última instancia, nos termina demostrando que el mejor modo de gobierno, por más que le pueda doler a muchos, pero el mejor modo de gobierno, desde luego que no es la democracia, sino que es la monarquía. Tampoco estas son cosas, por supuesto, que ahora nos dan tiempo de mostrarlas ahora aquí, pero filosóficamente y también históricamente podemos decir que desde luego cuando la monarquía es verdadera monarquía, ojo, hay una distinción fina entre la monarquía y la tiranía. Monarquía y tiranía en ambos modos de gobiernos tenemos como tal el gobierno de uno, pero el monarca, aquel que ejerce la monarquía, es una, por supuesto, persona, pero que gobierna virtuosamente. En la medida en la que, en cambio, gobierna desvirtuosamente, en la medida en la que opera a través del miedo, a través de la coerción, a través de, en fin, toda una serie de cosas que las solemos identificar como malas y que, por ejemplo, se está realizando en la actualidad en más de un país de América Latina, de Hispanoamérica, mejor dicho, pues ahí ya no estamos hablando de monarquía, ahí estamos hablando de tiranía. Entonces, claro, no hay que confundir una cosa con la otra, porque si no, luego nos quieren desvirtuar la monarquía. ¿Por qué? Porque, bueno, se han encontrado algunos monarcas en la historia, entre muchas comillas, monarcas en la historia, que han obrado mal y que han sometido su pueblo a duras leyes y, digamos, modos de vivir pésimos. Desde luego que han habido personas que han gobernado de ese modo, pero eso no es monarquía. La monarquía es el modo virtuoso de gobernar por parte de una sola persona. Lo otro se llama tiranía, entonces no hay que confundir una cosa con la otra. Ciencias naturales, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y bueno, rápidamente, también haciendo alusión a este comentario, a esta anécdota que comentaba hace un momento, de este ingeniero que me había dejado ese comentario en ese video, pues en realidad, pues nosotros vamos a realizar todo lo que tiene que ver incluso con la ingeniería si es que nosotros partimos de unos presupuestos específicos. Uno de estos presupuestos es que todo aquello que pasa de la potencia al acto, diríamos en filosofía, en metafísica, todo aquello que pasa de la potencia al acto, puede pasar de la potencia al acto solo por un ser en acto, mejor dicho, por un ente en acto. Que
toda potencia que recibe una actualización no se da esa actualización a sí misma, sino que la recibe de otro. Dicho de otra manera, pues todo efecto requiere de una causa. No podemos tener un efecto y además pensar siquiera estudiarlo, entenderlo, si no hay una causa que lo haya actualizado. No se puede, además, querer estudiar algo si ese algo no pudiera ser inteligible por alguien que tenga un intelecto por medio del cual realizar el acto de la inteligencia. Es decir, no podría haber ciencia, como por ejemplo no la hubo en China, como por ejemplo no la hubo en los varios países musulmanes hasta hace unos cuantos, tampoco mucho tiempo, más o menos, hasta más o menos el comienzos de la mal llamada modernidad. ¿Por qué? Bueno, justamente porque se negaban muchas de estas cosas. Por ejemplo, astronomía. Astronomía, astrofísica, no la hubo nunca entre los chinos, por ejemplo, y ningún otro tipo de población politeísta. ¿Por qué? Bueno, porque se pensaba que en realidad todas esas cosas eran dioses. Y bueno, entonces, de ese modo, no puede haber, por supuesto, o sea, a Dios no se le puede estudiar de este modo, ¿no? A través de la filosofía. Si eso está fijo ahí y es Dios, pues no cambia. Entonces, ¿qué puedo estudiar yo? Con respecto del tiempo, con respecto de otros, sí, quizás, por ejemplo, los musulmanes dieron en su momento muchos avances en lo que hace referencia a la medicina, pero ojo, porque la medicina, propiamente hablando, no es ciencia, no son científicos los médicos. Entonces, en realidad, no se dieron avances científicos. Bueno, en las ciencias naturales, y esto simplemente era para poner algunos ejemplos, si es que no se parte de unos presupuestos metafísicos, por ejemplo, que la realidad fuera de nuestra mente, o dicho de otro modo extramental, existe, y que además puede ser inteligida, y puede ser inteligida sobre todo si es que también admitimos el principio de causalidad, pues a menos que nosotros partamos de estos presupuestos, no puede haber ningún tipo de ciencia. Ética, moral, virtudes, sucede exactamente lo mismo. ¿Qué es el bien? Esa es la pregunta más importante de todas. ¿Qué es el bien exactamente? Una vez que delimitamos qué es el bien, pues entonces lo estaremos haciendo desde una perspectiva metafísica. Bien, podemos admitir el bien como, por ejemplo, de modo absoluto. El bien es absoluto. Bueno, que en la actualidad algunos difieren entre ética, moral, desde mi perspectiva son lo mismo, pero bueno, si es que algunos lo manejan como haciendo una separación entre ambos, entonces, pues ahí también lo tienen, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, hay algunas prácticas culturales en la actualidad que son aceptadas y que incluso han llegado a ser justamente leyes, ¿no? Leyes, por ejemplo, que incluso se han incluido en la Constitución. Estados Unidos, hasta hace poco, lo tuvo. Francia es otro ejemplo. Bueno, ¿qué es el bien? El bien es aquello que a mí me parece que puede hacer bien. El bien es aquello que, no sé, yo vaya a determinar y que se puede ir degenerando dependiendo de, digamos, de varias circunstancias. Por ejemplo, un liberal, uno de los padres del liberalismo, Jacques Rousseau, pues sostenía, por ejemplo, que el hombre es, digamos, nace como bueno, o sea, moralmente, éticamente hablando, bueno, y luego la sociedad lo corrompe. A lo mejor esto de que la sociedad lo corrompe le suena un poco, ¿no? Porque lo usan algunos que no son liberales en la actualidad solamente, pero bueno, en fin, que aquí la tenemos además, ¿no? Eh, como una de las ideologías actuales del feminismo. En fin, que es corrompido por la sociedad. Bueno, en teología tenemos un antecedente de esto. No es exactamente igual, pero sí que tiene un punto de contacto en el fundamento que se llamaba Pelagio, un antiguo cura católico, por cierto, del cuarto siglo, que también decía algo parecido. O sea, el hombre es bueno en sí mismo naturalmente. Entonces, pues, se puede dirigir hacia la salvación justamente porque ya tiene la capacidad en sí mismo de dirigirse a la salvación. No necesita de una gracia, de la asistencia de una gracia, de la gracia divina especial, específica. Bueno, en fin. Eso es el modo correcto de entender, por ejemplo, el bien, la naturaleza del hombre, no sé, la política, cómo hacer las cosas, porque luego todas las leyes y todas las cosas que nosotros vamos a aceptar va a ser en virtud de estos presupuestos de los cuales nosotros vamos a partir. Así es como se han terminado justamente validando las leyes
para la suspensión voluntaria del embarazo y también para muchas otras. O sea, esto es ahora porque es, digamos, el tópico, ¿no? O sea, es el ejemplo que más se suele usar. Y es que no quiero, como decía antes, usar otras palabras para hacer referencias a otras leyes nefastas, fechorías que se están realizando diabólicas en la actualidad, simplemente para no, de ese modo, digamos, causar problemas al canal. Pero aquí todos vivimos en el mismo mundo, entonces sabemos a qué nos referimos. Bueno, feminismo, animalismo y aísmo, estas son solo tres eh, ideologías que he querido poner para, digamos, a modo de ejemplos, pero podríamos mencionar muchísimas más, desde luego, desde luego. Feminismo, bueno, donde la mujer tiene que, digamos, tiene que abandonar esa sumisión que tiene con respecto del hombre y se tiene que enalzar prácticamente eh, por encima del hombre, porque pues la mujer es como tal simplemente vista por el hombre, por el patriarcado, como eh, una fábrica que tiene que ser explotada, como un horno que se tiene que llenar con un pavo, por ejemplo. En ella encontramos un vientre que se tiene que llenar con la prole, con los hijos, y entonces se tiene que liberar de todo esto. Lo que entonces se tiene que empoderar. El animalismo. Bueno, tenemos que dejar digamos, de comer carne, ¿no? Y que además los animales son iguales que nosotros. Entonces, de nuevo, eliminamos esa distinción jerárquica a la cual hacíamos referencia antes. El iaísmo, o sea, esa ideología con respecto de la inteligencia artificial. Iaísmo, o sea, ¿es posible que la inteligencia artificial razone? ¿Es posible que en el futuro se le pueda incluso de algún modo ponerle una conciencia a la inteligencia artificial? ¿Estas cosas son posibles? Bueno, a todo esto se dedica también la metafísica. En última instancia, a lo mejor alguien no lo hace desde la metafísica, pero sí que termina realizando las afirmaciones que realiza en virtud de unos presupuestos metafísicos que, sabiéndolo o no, ha aceptado. Si esa persona es realista, va a decir que el feminismo es una aberración, va a decir que el animalismo es peor todavía y va a decir que en el iaísmo se dicen un montón de falsedades. Si alguien, en cambio, parte de una corriente metafísica conocida como inmanentismo, entonces va a decir que efectivamente se pueden validar y de hecho se hará las tres ideologías. Muy bien. Así que la importancia de la metafísica es increíblemente alta. Y es por eso que yo les insto a todos a, de algún modo, tratar de llegar a estudiar la metafísica para poder así hacer frente a todo lo que no se corresponde con la verdad y con el bien, a todo lo que va en contra de lo que el Señor nos ha enseñado, del depósito de la fe que nos ha conferido, que vaya en contra de todo lo real. Porque nosotros tenemos que defender la verdad, tenemos que defender el bien, tenemos que vivir de un modo acorde a la realidad. Vivir de otro modo es vivir básicamente de un modo nefasto, miserable, anticristiano y lamentablemente incluso no solo son males en sí mismos, sino que además también si continuamos de ese modo hasta el último día de nuestra vida, hasta la muerte, pues tenemos incluso también que enfrentarnos a las consecuencias de todo esto. Así que muchas gracias a todos y larga vida a Cristo Rey.